tardes. Nos complace mucho dar inicio a la sesión de recibimiento del profesor Felipe Contecha como miembro correspondiente de la Academia de Historia del Tolima, con un tema que es muy propio pues, de su profesión como educador en el área del deporte, de la educación y la cultura física, etc. Para la academia es realmente una innovación, es un cambio cualitativo el admitir a este tipo de conocimientos que pues obviamente tienen que ver con una de las características del tolimense, que es justamente su condición atlética, deportiva. Entonces, pues hoy, al escuchar la conferencia del profesor Felipe, vamos a tener oportunidad de no solamente conocer el título es decir, el contenido del título, que es el del Tolima Olímpico, sino al final, pues, unas referencias que ellos van a hacer al caso de Armero, que como ustedes saben, pues, la academia está organizando el Congreso de Historia Departamental y Urbano Regional del Tolima, Armero, 40 años. Queremos saludar a los miembros de la maestría en Cultura Física de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, a los estudiantes del profesor Felipe en el programa de Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad del Tolima, a Esperanza Tovar, una líder armerita muy importante, y bueno, a todos ustedes darle la bienvenida a este acontecimiento que es recibir solemnemente con esta conferencia al profesor Felipe Contecha como miembro correspondiente de nuestra academia. La presencia de él en la academia, sobra decirlo, abre un horizonte nuevo en los campos temáticos que solemos abordar en la historia, al incluir pues justamente de la educación física, la recreación y el deporte, pues vista pues con toda el rigor académico, universitario propio de este tipo de conocimiento. Entonces, sin más preámbulos, profesor Felipe, bienvenido, muchas gracias y esperamos disfrutar de esta charla. Gracias. Bueno, profe, muchas gracias, y presidente, muy buenas tardes, y a ustedes un saludo muy especial y muy cordial. Y a todos quienes están con nosotros desde diferentes lugares de Boyacá y del Tolima. Y de hecho, como lo decía el profesor, es la posibilidad, es la oportunidad, es una puerta que se abre para los académicos en la Academia de Historia, en la profesión de la educación física, la recreación y el deporte. Así que tenga la plena seguridad, presidente, que esa oportunidad la sabremos aprovechar para todos los profesionales del área nuestra. Voy a compartir esta charla. He invitado justamente a Juan Diego, quien es un estudiante que ya lleva una investigación sobre Tolima Olímpico, y es la oportunidad para que él también socialice cómo va su investigación. De hecho, también con el presidente hemos venido hablando sobre los 40 años de Armero, porque pensamos abordar también esta temática inicialmente desde el Club de Tiro, Caza y Pesca, porque también pertenezco a la Academia Olímpica Colombiana. Entonces ahí hay como la posibilidad de articular las dos academias, porque Helmut Bellingroth, quien fue la primera medalla olímpica para Colombia, justamente iba a entrenar armero, y tenemos fotos ya con un estudiante. Estoy tratando de convencer a un estudiante que aborde esa investigación. Me dice sí, me dice no, por un lado, por otro, pero ahí vamos. Pero lo cierto es que nos vamos a vincular a esos 40 años de Armero. Y
con el tema del Tolima Olímpico, hay uno de ellos, un deportista que es Lester France, el pesista, que también estudió en la Universidad del Tolima, entonces desde ya cuente con nosotros para vincularnos a la conmemoración de sus 40 años. Como les decía, lo que va a tratar Juan Diego es un avance de investigación no terminada, por eso se llama avances, y lo que yo les voy a compartir son unos temas como abrebocas a futuras investigaciones, porque lo que ustedes van a escuchar son algunas notas que toco en clase de historia con los estudiantes, pero que al ingresar a la Academia de Historia hace que ese abanico se abra para futuras investigaciones en estas temáticas. Tiene una, en la historia, empezamos antes del 70, posterior al 70 y vamos hasta el 2015. Es decir, cronológicamente hemos seleccionado estos tres, digamos que espacios que nos permiten delimitar la investigación desde ese punto de vista. Ahora, ¿por qué esas tres fechas? ¿Por qué cronológicamente? Porque antes del 70 no había una organización deportiva en Colombia, y más aún en el Tolima. Es decir, los novenos Juegos Nacionales en Ibagué inauguran, por ejemplo, lo que hoy es el Ministerio del Deporte, que antes era Coldeportes, en el 68. Así que lo que había institucionalmente eran apoyos de personas en los diferentes municipios que les gustaba el fútbol, les gustaba el baloncesto, lo que había, y ayudaban a los equipos que estaban jugando. Por consiguiente, no había algo organizado institucionalmente. ¿Qué es lo que hace que en el Tolima y en Colombia se institucionalice esta actividad? Pues Coldeportes. El Instituto Colombiano de la Juventud y del Deporte es lo que obliga a todos los departamentos a crear sus clubes y ligas departamentales y las federaciones nacionales. Por eso, antes del 70. Y de hecho, antes del 70 por los novenos Juegos Deportivos Nacionales de 1970. Así que por eso lo hacemos a partir de 1970 la investigación. Ahora bien, hasta el 95. ¿Por qué hasta el 95? Porque después de los novenos Juegos Nacionales de 1970 vuelve otra vez el Tolima y va a ser subsede de algunos juegos. Es decir, se vuelve a tener en cuenta al Tolima. Y posterior a 2015, ese periodo entre el 95 y el 15 que ya todos conocemos, el problema financiero, por no entrar a otros escenarios, en donde no hubo juegos por la corrupción, esta vez en el deporte. Algunos antecedentes del departamento del Tolima, que de hecho es hablar del contexto, para poder ubicar esa actividad físico-deportiva, qué tipo de municipios y qué tipo de departamento teníamos por esa época. De tal forma que se ofrece esta información para que quienes se interesen en este tipo de actividades, y más si somos con jóvenes, si estamos con jóvenes, es contarles cuáles eran los problemas políticos, económicos, sociales, culturales, por los que se atravesaba en este periodo de la investigación. Algunos gobernadores de la época, y sobre todo este fenómeno que fue el que más duro nos dio, la violencia. ¿Qué significado tiene para la educación física, el deporte y la recreación la violencia? Aquí hago un paréntesis justo también, perdónenme, para saludar a Omar Lozano, que está aquí con nosotros. Y vuelvo otra vez y retomo Ok, Omar, muy bien. Entonces, ¿qué tipo de población teníamos antes de los Juegos del 70 y en este periodo? ¿Por qué la gente no practicaba educación física, recreación y deportes? Al Valle y al Tolima fue donde la violencia más duro dio, donde más nos azotó. Por consiguiente, eso hace que nuestra población, al ser azotada por la violencia, pues va a ser esta una época de recesión económica,
se paralizaron muchas actividades, teníamos viudas, huérfanos, y de hecho pues también la dirigencia política, con todas excepciones, como ustedes ven, aprovecharon para ciertas cuestiones que no eran del momento. Eso justamente es lo que va a ser ese tipo de población que teníamos, muy heterogénea, más las obras de urbanismo que no existían en el departamento. Fueron argumentos para pedir la sede de los 9º Juegos Atléticos Deportivos en 1970. Esa fue una de las razones más poderosas, que quienes fueron hasta Cartagena a pedir la sede se le otorgara. Entonces, que ayudara a la población, que ayudara a los tolimenses a recuperarnos, dada ese tipo de poblaciones que teníamos. Ustedes ahí observan, este es la portada de las memorias de 1970, y de hecho del día de la inauguración, y una de las varias estampillas que se emitieron para ese momento. Hay datos bien curiosos. Lamentablemente el deporte vive de impuestos del cigarrillo y el aguardiente, pero eso fue heredado de los Juegos de Cali, de los Panamericanos. Se sacó una ley para ayudar a los Juegos en Cali, y los tolimenses se dieron cuenta, y entonces se fueron al gobierno nacional y dijeron: oiga, la ley era únicamente para los Juegos Panamericanos. Dijeron: ¿por qué? Como estamos aquí mismo en este año, pues déjenla para nosotros. Y esta es la hora que esa ley todavía existe. Fijo, lo que le llega a los municipios, poquito, harto, mucho, es justo del aguardiente y el cigarrillo. Y entonces miremos, si ese era el tipo de población que teníamos, ¿qué hacía la gente? ¿En qué se recreaba? ¿En qué se entretenía? ¿A qué se dedicaba? Pues eran muy pocos los deportes que existían. Y aquí también tengo que dar a las fuentes en las que hemos trabajado. No son muchos, y la mayoría de trabajos que hay son de periodistas. Y la mayoría no, es decir, los dedos de la mano no nos alcanza. Está Valderrama, el periodista, Edgar Antonio Valderrama, creo que sacó 2 libros y algunos están colgados. Hay que darle ahora su respectivo reconocimiento. Jaime Cuartas Coimá, que ha escrito más sobre el fútbol, y hay uno u otro que se dedicaban más a sacar en los periódicos noticias de uno u otro evento. Pero quien tiene más publicaciones al respecto y de varias actividades deportivas es Edgar Antonio Valderrama. Y se tiene entonces que en 1937 se promovió y se patrocinó en asocio con la alcaldía y algunos clubes sociales un certamen deportivo que en su época pues fue muy trascendental. Y aprovecho, por ejemplo, ahí cuando se habla de clubes sociales que se llamaban en ese entonces, ¿no? Que tampoco eran muchos, y ya un poco más adelante hablaremos de ellos. ¿Qué fue el campeonato nacional de básquetbol femenino? Hubo uno, sí. El del 37. Exacto. Pero este fue un evento que logró aglutinar, que logró que participaran los 12 o 3 clubes que por esa época existían en ese año. Es decir, es una referencia a partir del 37 donde hemos podido encontrar fuentes que nos cuentan que ya había algo organizado. ¿En qué escenarios? Ustedes de pronto conocerán algunos de ellos más que mi persona. Yo soy chaparraluno y llego a Ibagué en octubre del 81. El Club Deportivo Baltasar, ¿alguien lo conoció? Ahí están las ruinas. Ahí están las ruinas, no quedan en una pared. Sí. Se lo llevó todo. Y ahí dice en la pared, yo alguna vez tomé una foto y ahí se ve, y ahí
anécdotas muy curiosas, ¿no? En que todos los señores importantes de Ibagué se iban para el Club Baltasar, pero después las señoras se dieron cuenta que al lado del Club Baltasar existían otro tipo de entretención de deportes, exacto, sí señor. Hay una pared que todavía se ve. La cancha de fútbol de San Jorge. La cancha de fútbol de San Jorge tiene una importancia bien interesante para la Universidad del Tolima, por ejemplo. Aquí hago un paréntesis, me salgo del tema para contarles un poco de historia de la Universidad del Tolima. Los primeros inscritos en la Universidad del Tolima no los tituló la Universidad del Tolima. Resulta que crean la universidad sin profesores, sin edificio, no había sino estudiantes. Y entonces dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos con estos estudiantes que se matricularon a agronomía? Pues se los llevaron para San Jorge, porque existía la Escuela Agronómica San Jorge. Y llegaron allá y dijeron, oigan, mire, nosotros tenemos aquí estos 5 muchachos que están estudiando agronomía y no tenemos dónde colocarlos. Entonces, ¿por qué no los reciben? Y sí, se los recibieron. Pero claro, ellos empezaron a preguntarse, bueno, ¿y dónde está la universidad? ¿Y dónde está la universidad? ¿Y dónde está la universidad? Hasta que hicieron hasta huelga por la quinta. En ese entonces SIDA le prestaba mucho, ayudaba mucho a la universidad, por eso de la agronomía también. Y se dice que fueron y prestaron los estudiantes, fueron y pidieron prestados los tractores y se vinieron por toda la quinta, exigiendo la universidad. Pues bien, para resumirles, esta historia, pues hay mucho escrito, pero yo justamente alcancé a entrevistar al profesor Fray, y él nos contaba todo esto que fue uno de esa promoción. Los estudiantes dicen, ¿dónde está la universidad? Pues ellos se pusieron las pilas y llamaron a Bogotá, mire, ayúdenos, tenemos este problema, tenemos 5 estudiantes de agronomía y no sabemos qué hacer, no tenemos universidad y son universitarios. Pues por vueltas de un lado y de otro, incluso soy de gobernador, de presidencia, porque las universidades eran muy importantes en ese momento, lograron que a esos 5 estudiantes los recibieran en la Nacional de Palmira y los tituló la Universidad de Palmira a los primeros inscritos. Ya cuando se hace la primera y luego la universidad funcionó por aquí en el centro, justo en este mismo edificio, por la tercera, y varias casas, y eso también está ahí, y logran graduarse allá. Cuando se inscribe la segunda promoción, entre esos está Héctor Lugo Ortega, el profesor, que es el APTA 01, es así de la Universidad del Tolima, en agronomía ya. Cierro paréntesis y vuelvo al tema. Vuelvo a la piscina de Belén, el panóptico, que es justamente lo que ahora ya conocemos. Ahí funcionó una piscina popular. Es decir, ese sitio ha tenido varias funciones, ¿no? Varios usos. Una emoción, profesor Felipe. Aquí en este lugar donde funcionó el Colegio San Simón, después de que llega de Bremen, Alemania, José María Melo, él coloca un almacén de víveres, de licores importados acá en la casa de Jorge Vila, la droguería Jorge Vila acá, de la 10ª con 3ª, y él entra a ser directivo de San Simón, miembro de la conciliatura, después rector, y en ejercicio de esas actividades construye el primer escenario deportivo de Ibagué, acá en el Colegio San Simón, una piscina para la práctica de los estudiantes del colegio, acá en este mismo lugar. Luego viene el patinódromo. Conocemos el Hotel Lusitania. Ahí hubo un patinódromo. El Lusitania, aquí vuelvo y cierro paréntesis, estamos en la historia. ¿Qué es Lusitania? ¿Por qué le pusieron Lusitania? Ustedes entran y ahí está el cuadro. Pues un barco que le pasó lo del Titanic y se partió. Ahí está el cuadro inmenso. El Lusitania, el barco se llamaba Lusitania, como el Titanic. Logré entrar al museo del Titanic y también hice esa relación. Dije, este cuadro, alguna parte he visto este barco partido, porque también hay un museo. Al lado del Titanic hay un museo de Lusitania. La pregunta sería, ¿por qué los dueños del hotel le colocaron el nombre de ese barco que se hunde? Y aquí hubo hasta minigolf, donde en una época funcionaba el Cinema Doral, aquí en el centro.
la cancha de fútbol de Belén, que es donde funciona el colegio. Y esa cancha también tiene una historia que se relaciona con el estadio Rojas Pinilla. Cuenta, ya murieron los dos, esas fuentes sí las tengo grabadas en audio. Y dicen, bueno, ¿qué hacemos aquí en Ibagué? Además, aquí primero hubo equipo profesional que estadio, ¿no? Eso es bien interesante. El papá de quien fue director de Coldeportes Tolima, don Esteban Guarnizo también, cuentan que en esos partidos que se hacían en Belén se preguntaron, bueno, no, ya es hora que tengamos estadio. Y recuerden que aquí en Colombia siempre ha habido reinas para todo, entonces había la reina del deporte. Y le dijeron, ahora vamos a ver una foto, le dijeron a la reina, bueno, reina, usted se va a encargar, usted va a traernos al gobernador, que en ese entonces era militar. Y lo va a sentar aquí, se sentaban de hecho en cajas de cerveza, que en ese entonces eran de palo, y le va a decir, mire, qué pena, gobernador, usted sentarlo en este lugar, usted por qué no nos ayuda, no tenemos estadio. Para resumirle, el tipo le dijo a la reina que sí. Y el estadio se construyó en un ya, eso fue muy rápido, justamente en el lugar donde todavía se encuentran, y por eso el primer nombre del estadio fue Rojas Pinilla. Ha tenido varios nombres, ¿no? Hasta hoy, que se va a llamar luego San Bonifacio, y luego quisieron ponerle hasta el último presidente del Deportes Tolima, pero realmente hay un periodista, Ramón Asensio, que está tratando de encontrar las evidencias materiales, o sea, los actos administrativos por los cuales se le cambiaba el nombre al estadio, y no hemos encontrado sino el último. No ha habido. Eso es, le cambiaban el nombre porque sí y ya, pero no era ni del departamento ni del municipio. Pues hoy se llama Estadio Manuel Murillo Toro, también. Chaparral no. Chaparral, recuerden que hemos tenido 3 expresidentes. Las galleras y los billares eran uno de los lugares bien importantes y bien interesantes, pero solamente para mayores de edad. Hoy en día ya los billares también son clubes y se le permite el ingreso a menores de edad. Y por eso se llama la Cuarta Hipódromo, porque ahí también al final hubo una cancha de fútbol. Y de hecho, el estadio. Esos eran los lugares y las actividades que se realizaban aquí en Ibagué. Pero también había algo bien importante. Ahí está la foto que les digo, esta es la inauguración del estadio. En el centro está el presidente, el gobernador en ese momento, se llamaba Cuellar Belandia. César Cuellar Belandia. Y ahí está la reina al lado de él. Esta foto me la facilitó el periodista de la universidad, Camilo Pérez Salamanca, quien lamentablemente ya se nos fue, que también escribió mucho sobre la historia de la Universidad del Tolima. Entonces estos eran los deportes más populares. El motociclismo, el profesor del Río y el periodista que en un momento perdió la vista, Gutiérrez, Oscar Gutiérrez, hacían competencias Ibagué Espinal cuando no estaba pavimentado. El maestro Lesmes también fue motociclista. Vi una foto mirando lo de la historia del Deportes Tolima porque el maestro Lesmes ayudó en todo lo de las corpografías junto con el ecuatoriano que trajeron para que hiciera los actos protocolarios de los Juegos. Entonces, nosotros como tolimenses fuimos muy importantes en el surgimiento del deporte del motociclismo en Colombia. Incluso hace poco que estaba dando una charla en el Comité Olímpico Colombiano, estaba participando uno de la liga de motociclismo y comentábamos esto, que todavía aún siguen siendo muy importantes y pertenecen a las organizaciones nacionales del motociclismo. Y el ciclismo también. Recuerden que tuvimos un tolimense por primera vez, es decir, solamente un tolimense ha ganado la Vuelta a Colombia y se llama Pedro J. Sánchez, Pedro Julio. ¿Y yo qué culpa? ¿Chaparraluno también? Sí, claro, claro, es Chaparraluno, sí señor. Aquí están las evidencias que nos permiten entonces corroborar desde cuándo se organizó formalmente cada uno de estos deportes, o sea, se institucionalizó. ¿Para qué? Para los Juegos del 70. Claro. Y aquí hago un paréntesis también para hacer historia a nivel nacional. Colombia se vincula al movimiento olímpico en 1936 en los Juegos de Berlín.
Pero los colombianos también llevaron a esos Juegos no solamente la solicitud de vincularse al movimiento olímpico, de matricularse al movimiento olímpico, sino también de crear los Juegos Bolivarianos. Los colombianos somos quienes diseñamos y creamos los Juegos Bolivarianos. Como la idea fue de colombianos, la llevaba justo Alberto Nariño Cheine, que era un profesor y era el director de la Sección Nacional de Educación Física. Hay una charla que le llamo de Sección Nacional a Ministerios. Si hoy quisiésemos saber los orígenes del ministerio, pues es esa, la Sección Nacional de Educación Física. Le dijeron, listo señores, ustedes que han creado los Juegos Bolivarianos y ustedes van a ser los primeros para los 400 años de Bogotá, en el año de 1938. ¿Y en qué problema se han metido? En el mismo que nos metimos nosotros cuando nos dieron la sede de los Juegos Nacionales. No teníamos escenarios, no había profesores, no había entrenadores, no había nada. En Colombia no teníamos nada. Los primeros profesores de educación física van a ser de 1928, 30, los primeros profesores del Instituto Nacional de Educación Física. Y la primera universidad que va a sacar licenciados va a ser la Universidad Pedagógica en el 60. Entonces, por eso el Tolima se vio abocado a lo mismo que se vio abocado el país, traer entrenadores. No, trajeron chilenos a que formaran profesores, a que formaran entrenadores, y para que empezáramos a hacer escenarios. Por eso los escenarios de la Universidad Nacional fueron la sede de los Juegos, de los primeros Juegos Bolivarianos. Los ganó el Perú. Entonces, va a pasar aquí algo que nos hace recordar justamente esos momentos de 1938, primeros Juegos Bolivarianos en honor a los 400 años de Bogotá. La sede de los Juegos del 70 va a cambiar la historia de Tolima, en mucho, incluso de la ciudad. Por ejemplo, la quinta, en la 37 para conectarse con el estadio, eso no existía, eso era feísimo, porque el estadio llegó a tener el ingreso fue por la cuarta estadio. Ahí, vamos a sumar que esta mesa es el estadio, y por aquí es la cuarta estadio, por ahí era que se entraba al estadio, porque por la quinta todavía no estaba, que es la que tiene ahora. Usted baja por la quinta, la 37, y entra por esta puerta. Entonces, esta fue el único estadio en el país que hubo un momento que tenía dos puertas maratón, se les llama. ¿Por qué? Porque por ahí es donde entra la competencia de la maratón. Hasta que cerraron la sur, esa es donde está la tribuna sur, y ahora sí se quedó la puerta maratón por este lado. ¿Pero por qué? Por los Juegos, porque se pavimentó la quinta, se puso bonita, lo mismo la pavimentación de la quinta, muchos barrios también mejoraron, y mucha infraestructura, ¿no? Por esa época. De tal forma que ustedes ven que esas actividades formales son del 63, en el 60, justo para los Juegos Nacionales. Recuerden, aquí solo teníamos esto, antes de Juegos, y ahora todo lo que apareció para los Juegos y después de Juegos. Y había una institución bien importante. Hoy en día se llama instituciones educativas, hoy en día se llaman instituciones, antes eran colegios. Una norma fue la que hizo que eso se cambiara, ¿no? No, hace muy poco. Los eventos culturales, sociales más importantes en la ciudad eran las instituciones educativas. ¿Dónde más? Si se supone que la gente solamente venía a estudiar. Y recuerden que éramos un departamento y un país muy rural. Y por eso es que la gente llegaba tarde en su momento a la universidad, a los 20, 21, 22 años. Yo ingresé a la universidad en el 81. Y en la entrevista que me hacen, me dice la vicerrectora en ese entonces, que era Yolanda Aranzazu de Rojas. Perdóname, pero aquí lo digo porque en ese entonces era así. Se sabía que esa vicerrectoría era de godos, era de conservadores. En un momento en que cada cosa tenía su color, es increíble la universidad. Y yo no era ni el uno ni el otro, yo tenía 23 años, y entonces lo primero que me dice la vicerrectora, oye, profesor, pues yo usted lo veo muy joven. Aquí los estudiantes son más viejos que usted. No se preocupe. Y ya llevo 44 años en la universidad. Así que las instituciones escolares eran supremamente importantes. Los desfiles eran de los colegios, ¿de quién más? Y la ciudad llegaba únicamente hasta la 19, hasta el Parque Galarza. Los desfiles eran del Parque Galarza al Parque Simón Bolívar. No había más.
Ambalá estaba sin pavimentar. Para usted venir de Ambalá o bajar, por ejemplo, a Mirolindo, no estaban conectadas esas avenidas, había que subir hasta la Quinta y bajar. Y había un puente caído. Ahí. El Parque Simón Bolívar, ¿cuál es la Plaza Simón El de la Bolívar? Palabra. No, esta. Los dos parques principales eran el Parque de la 19, Galarza, Sí. y el Parque Central nuestro. Sí, Murillo Toro. No, Plaza de Bolívar. La Plaza de Bolívar. Ah, la Plaza de Bolívar. Ah, No había más, Ibagué era eso. Yo no sé si ustedes recuerden las Pérez en Ambalá, Era terraplenes. donde ustedes iban a tomar avena, iban a comer bizcochos, justo al frente de la universitaria, donde ahora colocaron un semáforo para que los muchachos pasaran. Eso era monte. Era todo terrapleno. Donde uno se iba a bañar en Ibagué, en esos puentes que ahora le colocaron nombres, eso eran los paseos tradicionales en la ciudad. Ahora ya no se puede. Lamentablemente ya no se puede. Pues bien, entonces, los intercambios y las finales eran entre colegios. Si recién se creaban las ligas, pues no había equipos todavía. E incluso los entrenadores, después de los juegos, los entrenadores de Coldeportes, eran los mismos entrenadores de la universidad, y la universidad se ahorraba esa plata porque todos los muchachos estudiaban en la Tolima, los mismos de la selección de fútbol, de baloncesto del Tolima, eran universitarios. Es decir, la población, trabajadores, estudiantes, no era más, por ese momento. Y vamos a mirar entonces cuáles eran. Si se me queda alguno, no hay ningún problema, aceptamos cuál se nos ha quedado. De hecho, el San Simón, la Normal, el Colegio Cisneros, que ahora está bien abajo, al frente de Macro, y el Liceo Val, que ya no existe, ¿no? Ajá. El Liceo Val es donde estaba el inglés, Sí. y los dueños eran los mismos que después van a crear el inglés, o alguno, creo que una de ellas eran dos dueñas y una le compra a la otra. Sí. Algo así es la historia. El Colegio Tolimense, Santa que uno- Teresa de Jesús. y sí, y que en un momento funcionó detrás del hotel, ¿no? Sí. El San Luis. San Luis Gonzaga. La Normal Nacional tiene una historia bien interesante aquí en Ibagué, ¿no? Hubo un momento que no tuvo sede y un rector prestó la suya y prestaba plata para que los estudiantes no se quedasen sin estudio. Y en femenino, ahí sí son muy pocos los que quedan, ¿no? La Normal y Santa Teresa. Y el Liceo Nacional. Lo que yo no sabía, yo me enteré hace muy poco, es que el Liceo Nacional en algún momento fue mixto. No, era normal. Fue mixto. Era normal. ¿Sabe quién es egresado de ahí? El profesor Cardoso, ¿Eso? del Liceo Nacional. O es egresado o estudió. Pero él lo dice muy orgullosamente. Yo estudié en el Liceo Nacional, que ahora es femenino. Entonces es entender y comprender el papel y la importancia que tuvieron las instituciones educativas en su momento para el desarrollo cultural, deportivo, cívico de la ciudad, a través, en este momento, en esta oportunidad del deporte y la educación física. Y aquí empiezo a trabajar algunos temas, me quedan 10 minutos, voy a correr un poquito, algunos temas específicamente de la actividad física. Alcancé a entrevistar a Rafael Antonio Azula Rodríguez, antes que ya estaba en Bogotá, sus hijos me posibilitaron encontrarme con él, era Profesor de inglés. De inglés de la Normal Nacional. muy bien, ahora les cuento la historia. Él llega y ahí está la fecha y en dónde estudió, dónde salió, y se consigue una beca para irse para Estados Unidos. El profesor de educación física, pues cuando llegó ya era gringo, entonces ya no necesitó educación física sino inglés. Ese fue el cambio que tuvo. Pero fue el primer profesor, él fue el que nos permitió conocer algunos elementos de la educación física en el departamento. Él los trajo, claro, venía de Bogotá y conocía de la Escuela Nacional de Educación Física, y es que nos va a dar a conocer esos elementos. Y he ido recogiendo información de otros profesores a nivel de otros municipios. Él cuenta, por ejemplo, de esos desfiles del parque, contaba
de cómo algo que se ha perdido y es la fecha del 20 de julio. Todo lo que se iba a inaugurar y todo lo que se iba a mostrar, pues hablábamos antes que eran los colegios. Y se hacía justo para el 20 de julio, no había otra posibilidad, era bien importante. Y ese desfile, imagínense todas las bandas de guerra que se llamaban en ese entonces, hoy bandas marciales, mostrando todos sus avances, y lo mismo en la ciudad, como pasa con las ferias internacionales, ¿no? Mundiales. Todo colegio, toda ciudad se preparaba para el 20 de julio, había concursos de revistas, porras, que hoy llamamos son las Chiles Gears y toda esta cosa. Y como siempre había déficit económico. Todo lo que se hacía por los 70 era gimnasia, pero cuando empiezan a llegar los licenciados a los colegios se comienza a diversificar, digamos que la formación en estas actividades. Van a llegar después Susana Parra a la presentación, María Cifuentes, Gloria Costa, todavía la veo por el lado del éxito a ella. Ah, sí, claro. Julio Patarroyo Lozada, Normal, Orlando Pérez, Julio Roberto Saavedra, Al San Simón. Y justamente todos ellos son los que nos van a posibilitar ampliar la historia. ¿Quién se va a ocupar de recordarlos, no? Y de escribir esa memoria. Voy a retroceder un poquito, profesor Felipe. ¿En qué consistía la gimnasia sueca? Muy bien. No, me paras y me voy mucho. El término educación física no siempre existió. Se dice que fue Bachelard o John Luke quienes van a utilizar por primera vez el término. Yo me fui, créanme, me he ido rastreando eso y no, me fui hasta Bristol, que es donde nació John Luke, busqué, no he encontrado eso, pero un documento de la Federación Internacional de Educación Física así lo dice, que John Luke y Bachelard fueron quienes utilizaron este término. Y antes que había gimnástica. Y existían 4 escuelas en el mundo de gimnasia: la sueca, la alemana, la inglesa y la francesa. Un chileno va a Suecia y aprende qué era lo que se estaba haciendo en el Instituto Nacional de Educación Física, el profesor Cabezas. Y los colombianos van a Chile y aprendemos de la gimnasia sueca. Cuando yo estudié educación física, todas las materias eran gimnasia, gimnasia educativa, gimnasia formativa, gimnasia no sé qué, porque todo era gimnasia. Y muy pocos deportes. ¿Qué es lo que sucede? Que los deportes, incluida la gimnasia, se van, se institucionalizan, se crean las federaciones de fútbol, la federación de baloncesto, la federación de gimnasia, y queda un vacío. Y quien va a ocupar ese vacío va a ser la Federación Internacional de Educación Física, solo que ella se queda en la escuela. Y lo que llamamos gimnástica va a ser el deporte que hoy en día conocemos en unas manifestaciones como esta. Pero era porque existían 4 escuelas clásicas de gimnasia en el mundo. Claro, hay una historia todavía más atrás, que era del siglo V al siglo XV. El cuerpo era pecado, el juego también, por consiguiente no existía absolutamente nada. Para crear los Juegos Olímpicos modernos no fue muy fácil. ¿Qué iban a jugar si, por ejemplo, el baloncesto no existía? Ni el voleibol, es de 1891 y 1895. Luego los primeros Juegos Olímpicos eran festivales. Ya posteriormente, como les cuento, con las escuelas clásicas se empiezan a formalizar la actividad, y con la creación de los Juegos Olímpicos, entonces hubo posibilidad de organizarse para poder participar en algo. Por eso era la gimnasia o la gimnástica. Y ya hoy en día es deporte, lamentablemente. En los colegios, ¿qué se hace? Deporte. Muy poca educación física. Bien, continúo. ¿Está bien? Sí, sí, muchas gracias. Ya los profesores que llegaron, otros nombres de profesores. Chaparral, recuerdo muy bien al profesor Cucalón, que fue el primer licenciado que llega a este municipio. Algunos datos sueltos para que ustedes los miren, por favor. La primera vez que asistimos a unos Juegos Nacionales fue en 1950. Los primeros Juegos Olímpicos Nacionales le llamaron justamente los chilenos que vinieron a enseñarnos para el 38 qué hacer. Organizan los primeros Juegos Olímpicos Nacionales en 1928, por ahí, por esa época.
y ya el Tolima apenas llegamos en 1950. Desde ahí siempre hemos estado presentes en los Juegos Deportivos Nacionales. El baloncesto, la tacita de plata, no sé si alguno de ustedes ha escuchado mencionar la tacita de plata. Acá, bueno, ya el colegio lo tumbaron y ya hay otro nuevo en Belén. La famosa Se cancha llama de Belén. Las Canchas de Belén. Ese nombre, el remoquete, se lo dio Carlos Arturo Rueda La tacita de plata. en un campeonato que hubo aquí baloncesto, porque fue baloncesto femenino muy importante en el departamento. Incluso tuvimos la sede de la Federación Femenina de Baloncesto por una época. Luis Eduardo Arias fue el primer tolimense que participa en una Vuelta a Colombia. Hubo algunos eventos que merecen la pena. Perdón, con respecto a eso, dice que el fútbol profesional en el Tolima no había estadio. Se dice que Deportes Tolima nació en las canchas del Colegio San Jorge. Donde lo dejaran jugar. Claro, Pero que ¿qué nació canchas allá. había? No eran muchas. Dijimos que era la de arriba de Belén, la de San Jorge y la cuarta hipódromo. ¿Más? Desde una vez le prestaban a un lado, le prestaban. Como sucedió ahora mismo, ya no, porque ya tienen sede. Pero antes era que Confenalco, que la universidad, que el mismo San Simón Y le el parque prestara. deportivo también. En Y una el parque época deportivo también. en la auxiliar, que le Bonitos, llamaban. creo que era. Ujú. Espinal se iban a jugar allá. Y a Armero Alvarado, Alvarado. con un señor que era mecánico y le gustaba mucho el fútbol. Ahí está el dato de la Asociación Colombiana de Motos, Oscar Gutiérrez y el profesor de la universidad. Los nombres del estadio. Un evento que realizó a nivel nacional la Universidad del Tolima. El dato de Pedro J. Sánchez. Y ustedes dirán, bueno, pero usted dice que en el Tolima, pero ¿y dónde están los otros municipios? Pues lamentablemente esa es una de las conclusiones de la charla. Siempre todo es centrado. Y la mayoría de ligas funcionan pero de papel. ¿Cuántas piscinas tenemos hoy en día en el departamento? Se ha incrementado. Pero saquen tejo, saquen el fútbol, saquen el microfútbol, que se practican en muchos municipios, pero de resto no. ¿Por qué? Porque no tienen los escenarios. Entonces el centralismo en el deporte en Colombia, no solo en nuestro departamento, siempre ha existido. Pero eso fue bien, puede retroceder un poco. Esos 3.500 deportistas que hubo en los Juegos Nacionales Universitarios en la Universidad de Tolima, interesante esa fecha. 3.500 deportistas en Ibagué en unos Juegos Universitarios. Y les cuento algo bien curioso. Hartos. Al escribir la historia o la génesis del deporte universitario en Colombia, se encontró que quien va a hacer los primeros juegos va a ser justamente cuando se estaba en un régimen militar. Se dice que justamente fue una de las formas de atraer a los estudiantes y de acallarlos un poco. Invitaron a todas las universidades. No era que usted saque por esta zona un equipo, no. Si la Universidad del Tolima tiene 10, 15, 20 equipos, tráiganlos. Se les pagó absolutamente todo, les pagó el ministro de Educación era Galán. ¿En qué año? Uno de los más jóvenes cuando se comienzan los Juegos Universitarios. Acá, en el No, 65. no. Entonces, esa anécdota de por qué tantos deportistas es porque no había eliminatorias. Las universidades traían lo que creyeran conveniente y además les pagaban todo. Eso está escrito en un libro que se llama Génesis del Deporte Universitario en Colombia. ¿Quién financiaba eso? El Estado. El Estado central. Vuelvo y le digo, la universidad, la Junta Militar de Gobierno, hacemos juegos universitarios y véngase todo el mundo a Bogotá. Los primeros fueron en Bogotá. ¿En qué año? Y eso en el 58 o 68. No, 50, eso fue en el 58. En el 50 pues con la Junta Militar de Gobierno. En el 57. En el 57. Entonces, eso es lo que va a hacer que vengan muchos deportistas en los años siguientes hasta que ya empezaron, ahora sí cada universidad a pagarse o se va a crear posteriormente las juntas del 68, después del 68 ahora dijeron no, ahora sí cada uno se paga lo suyo. Por eso ya no vinieron tampoco tantos deportistas. Pero en un momento fue muchos por esa razón, porque era gratis, digámoslo de esa manera.
el centralismo. La primera Villa Olímpica en Colombia, ese sistema lo estrena Ibagué. La primera Villa Olímpica fue Ibagué, que queda donde Metaima. Ah, Netaima, sí. O sea, esos apartamentos y esas casas fueron donde se alojaron los deportistas. Claro. ¿Y en qué consiste? Yo compro, nos reunimos y compramos cada uno un apartamento. Vale tanto, pero si uno lo presta por los 3 o 4 semanas de los Juegos Nacionales, se lo pintamos y se lo entregamos. Y así es todo el mundo, incluso Juegos Olímpicos, ¿no? Las villas son así. Por ejemplo, en el 72, donde hubo los Juegos Olímpicos también en Alemania, en Múnich, que fue el insuceso de los palestinos, hoy en día son apartamentos para universitarios. Y en todos los juegos son así. Entonces, Ibagué va a inaugurar ese hábito de tener Villa Olímpica. Como también Ibagué estrenó el Instituto Colombiano de la Juventud y del Deporte, que va a ser creado en el 68, en el periodo de Lleras Camargo, ¿es? Gerard Restrepo. En esa fecha, Villa Olímpica, el primer torneo que organiza Coldeportes, justamente en los 9 Juegos Atléticos Nacionales. Tuvieron 2 aplazamientos y otra curiosidad política bien importante. Ustedes vean, presidente Carlos Lleras Restrepo, pero quien los inaugura es Misael Pastrana Borrero. Ha debido inaugurarlo Lleras Restrepo, pero él vio que no estaba la ciudad lista porque no tenía escenarios. Pero presidente, si usted es lo que lo hizo, ¿por qué? ¿Cómo va a perder usted inaugurar? Y usted sale el discurso y dijo, no me interesa. Los aplazamos, así sea el próximo presidente que los inaugura, pero así no los vamos a hacer. Y los deja entonces para que sea Pastrana Borrero quien los inaugure. Y fíjense de cuándo eran, no eran para el 64, luego para el 68 y finalmente en el 70. Ya esto se los he venido contando. Esto también es algo que debemos escribir. Toda esta gente que trabajó en ese periodo, que ya no los recordamos. Esta semana también hablaba, por ejemplo, el profesor Zenén Agudelo en gimnasia, y Omar Lozano, por ejemplo, también recordará al profesor Largacha, que fue el primer profesor de natación que vino al club campestre de natación y formó mucho, ¿cierto, Omar? Pues ya se nos fue. Entonces, es el momento que nosotros empecemos a reconstruir esta historia. Ah, bueno, Omar, muy bien, no se me duerma. Todos ellos, ustedes ven y reconocerán algunos de ellos. Creo que ya ahí, Pedro J. Sánchez está vivo. Luis Felipe Salcedo fue la persona que yo reemplacé en la Universidad del Tolima en la oficina de deportes. Árbitro y jugador de baloncesto mucho tiempo. Vicente Antonio Lastra Izquierdo fue comisario internacional de ciclismo mucho tiempo. Helmut Levi Quintero como deportistas, pero estos son más que todo los que colaboraban en el deporte, personas que lo hacían de manera muy voluntaria, ¿no? Y por último, entonces, cumpliendo con el tiempo, es cuando la dinámica de la vida nos permite ya hablar en el Tolima de Juegos Olímpicos. Como la dinámica de la vida nos dice, por ejemplo, que ya nuestros hijos, sus nietos, ya para hacer maestrías o doctorados no tienen que irse de la ciudad. Ya nosotros tenemos entrenadores, haciendo un parangón, tenemos entrenadores y tenemos deportistas que nos han representado en Olímpicos. Y entonces le conté a este joven la historia y le dije, usted que está haciendo maestría, ¿por qué no asume este proyecto? Contémosle a la ciudad, reconstruyamos esto. ¿Quiénes han sido los entrenadores y deportistas que por el Tolima han estado en Juegos Olímpicos? Y muchas gracias, y entonces los dejo para que nos cuente cómo va su investigación. Muy bien. Muy buenas tardes para todos. Ahí se escucha bien, se escucha perfecto. Perfecto. Bien, primero que todo darles un agradecimiento a todos quienes están presentes, no solo acá en la mesa presencialmente, sino también a quienes nos acompañan desde manera virtual, disculpen.
Le agradezco al doctor Luis Felipe Contecha por permitirme esta oportunidad de estar acá contándoles un poco de lo que ha sido mis avances en la maestría de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte en la Universidad del Tolima. Ya estoy cursando tercer semestre y actualmente estoy desempeñando mi rol de investigador en mi tesis titulada Tolima Olímpico. Esos son unos avances que he llevado a cabo durante lo largo de mis 3 semestres. Y bueno, vengo a contarles en qué voy, qué se ha hecho por el deporte en el Tolima, quiénes han sido los deportistas y entrenadores, cómo he podido llegar a ellos y un poco más de esto. Bien, pues ¿cómo llegué a esto? El profesor Luis Felipe Contecha ya dio un abrebocas de lo que fue, cómo tomé la idea de Tolima Olímpico. Nos sentamos junto a una compañera, él me dijo, ¿por qué no hacer esto por el deporte del Tolima? ¿Por qué no indagar sobre quiénes han sido estos deportistas, quiénes han sido estos entrenadores? Me acuerdo mucho que me lo dijo en una velada boxística acá que hubo en la ciudad de Ibagué, donde estuvo la boxeadora Ingrid Valencia, donde estuvo Juvergen Martínez, y nos quedó la idea. Ahora era saber, bueno, ¿quién tomaba la idea? ¿Mi compañera o lo hacía yo? Precisamente con la compañera que me encontraba en ese momento, y por eso coloco mis experiencias previas en investigación histórica en el deporte. Ya realicé una tesis, esta es titulada La memoria histórica del ajedrez en el departamento del Tolima desde 1970 al año 2020, y nos fuimos con esa idea para la casa. Otra idea que nos surgió en ese momento era hablar sobre el movimiento olímpico en Colombia, cómo se ha desarrollado ese también de la mano de uno de los periodistas más importantes que tiene Colombia, quien es Alberto Galvis. Y decidimos, ella optó por ese, yo opté por este, y nos fuimos tomando el rumbo cada uno en nuestras investigaciones. Y bien, ahora era cómo vamos a llegar a hacer esto, por qué hacerlo. Pues lo primero fue sistematizar, preservar y difundir la memoria de las participaciones de los tolimenses, quienes en algún momento fueron importantes y lo siguen siendo, pero ¿quién le da esa importancia? A nosotros mismos como tolimenses. ¿Quién más se lo va a dar? ¿En dónde están estos escritos? Pues indagando encontré muy poca información a nivel académico, y lo que hay principalmente escrito es a nivel periodístico. Entonces aquí fui y yo me puse a pensar con el doctor Luis Felipe, y bueno, el periódico, ¿cuántas veces lo leemos? El periódico llega, lo leemos un día y al otro día ahí ya termina y empezamos a leer otro, y muchos de estos avances pues quedan netamente en ese diario vivir. Y lo último de justificación, lo último en este caso, ya en mi trabajo hay mucho más de esto, es que permite conocer cómo se ha desarrollado el deporte en el departamento del Tolima. El profesor Luis Felipe ya nos da una abrebocas del contexto, de este contexto por el que el departamento del Tolima sufrió mucho a nivel de la violencia, sufrió mucho en la década de los 50, 60, y ver cómo emerge el deporte después y en medio de estos años. Por eso el problema de investigación nace primero del contexto olímpico colombiano, teniendo en cuenta que nosotros como nación participamos oficialmente en 1936, cuando se funda el Comité Olímpico Colombiano, pero no cabe y no está mal resaltar que también el primer colombiano en participar en unos Juegos Olímpicos fue Jorge Perry Villate 4 años atrás, en 1932. De acá nos pusimos a pensar, y ya también yo, ibaguereño, tolimense, y dije, bueno, ¿y qué hay escrito de nosotros en referente a los Juegos Olímpicos? Pues me puse a indagar los referentes que el profesor me iba contando, y encontré a uno de los grandes periodistas como lo es Edgar Valderrama, quien fue mi referencia principal para indagar sobre esto. No había mucho escrito, pero entonces de aquí fue una parte muy importante. Y me empezaron a surgir inquietudes, como por ejemplo, ¿cómo le dio el Tolima en el contexto olímpico? ¿Qué deportistas han salido de nuestro departamento? ¿Y de qué forma han surgido estos personajes?
en qué contexto sobresalen ellos, qué hacían, qué desempeñaban, qué cursaban. Y después de esto y de encontrar información periodística y muy poco académica, dije, bueno, la pregunta de investigación es cuáles han sido los deportistas y entrenadores tolimenses que han surgido en el contexto olímpico. Los objetivos de mi investigación, el principal, es construir la memoria histórica de las participaciones de los tolimenses en los Juegos Olímpicos, y los específicos es comprender los diferentes momentos por los que transcurrió la actividad deportiva en el departamento del Tolima. De igual forma, yo partí 3 momentos importantes. El primero de ellos era conocer qué había en el departamento del Tolima antes de 1970, antes de los 9º Juegos Deportivos Nacionales que realizó la ciudad de Ibagué. Luego de acá, bueno, el segundo momento es de 1970 al 2015, cómo se logró desempeñar el departamento del Tolima, y el 2015, que es cuando ocurre lo desafortunado, nos quedamos sin escenarios, la corrupción hizo de las suyas, y por ende muchos deportistas de nosotros tienen que desplazarse de nuestra ciudad. Y el segundo es explorar la evolución histórica de las participaciones de los tolimenses para representar a Colombia en los Juegos Olímpicos. La metodología pues es una metodología cualitativa, puesto que teniendo en cuenta al OLAN 2013, también conocida como la intencionalidad personificada, esta nos habla mucho sobre tener en cuenta las experiencias de vida de cada uno de nuestros deportistas y entrenadores, en un tipo de estudio con las historias de orales o de vida en complementariedad de la investigación histórica, puesto que preveo mucho que información que ya no esté, quizás que ya se les haya olvidado a nuestros deportistas y entrenadores, pueda confirmarla por medio de lo que hay escrito. La técnica, una entrevista semi-estructurada, y el instrumento, una guía de entrevista. ¿Y quién más que nuestros participantes, que son nuestros deportistas y entrenadores tolimenses que participaron en los Juegos Olímpicos? Estos son algunos datos de los Juegos Olímpicos modernos, cuando se crea el Comité Olímpico, la instauración de estos mismos en Atenas, Grecia, 33 ediciones realizadas. Pasamos de tener 14 países a 200 delegaciones, y la creación de los Juegos Olímpicos de Invierno se da en 1924. También Colombia en el movimiento olímpico, teniendo en cuenta lo que ya les he mencionado, nuestras primeras medallas obtenidas en 1972, la primera medalla de oro con María Isabel Urrutia en el año 2000, 21 ediciones hemos estado presentes como nación en los Juegos Olímpicos, y un total de 38 medallas hemos alcanzado en todas estas ediciones. Los deportes más galardonados, la halterofilia, el ciclismo y el atletismo. Perdón, ¿qué es halterofilia? La halterofilia es el levantamiento de pesas. Gracias. Y bien, acá iniciamos con uno de los más grandes del ciclismo en el Tolima, el primero y el pilar fundamental, quien fue Pedro Julio Sánchez Puences, primer tolimense. ¿Y cuántas personas hasta ahora clasifican como tolimenses? ¿Cuántos? Bueno, hoy en día, hasta el momento, hasta los pasados Juegos Olímpicos de 1924, han clasificado un total de 23 deportistas y entrenadores. Voy a hacer acá una aclaración, porque nosotros vamos a decir, bueno, ¿por qué tantos? ¿De dónde salen todos estos? Bien, 15 han sido en los Juegos Olímpicos de verano, 12 han sido deportistas y hemos tenido 3 entrenadores. En los Juegos Olímpicos de la Juventud hemos tenido 5 participantes, un entrenador y 4 deportistas. Y en los Juegos Paralímpicos tenemos 3 deportistas. Todos tolimenses. Todos tolimenses que hayan nacido o hayan tenido su formación deportiva en el departamento del Tolima. Y aclaro, también como ahorita mencioné los Juegos Olímpicos de Invierno, también están los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno, pero no hemos estado presentes en estas ediciones de Juegos. Pero Julio Sánchez, también conocido como el León del Tolima, Chaparraluno, como ya lo dijo el profesor Luis Felipe, estuvo presente en el ciclismo durante más de 2 décadas, ganador de múltiples etapas
en Colombia, ganador de la Vuelta a Colombia en el año 1968, participante en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y 1968, ocupando la posición 21 y 30 respectivamente. El segundo de ellos, el armerita Lester Franzen, del quien hoy ya no está con nosotros, nació en 1950, falleció en el año 2021, tan reconocido como la gloria del deporte tolimense. Fue uno de los, no solo deportistas, sino también muchachos más estudiosos. Fue becado en la Universidad del Tolima, recibió grado de honor al obtener 6 matrículas de honor, y participante en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. La verdad, siento que es un ejemplar grande para la halterofilia. Es el único deportista tolimense que ha participado en halterofilia en los Juegos Olímpicos. Tiene múltiples medallas. Acá coloqué solo los principales logros, por decirlo así. Campeón de pesas en Juegos Nacionales 1970, realizados acá en Ibagué en 1974. En la general de los Juegos Olímpicos ocupó la posición número 10. Otro de nuestros grandes deportistas, cabe decirlo, acá se encuentra con nosotros conectado a nivel virtual el profesor Omar Lozano, quien tuvo un momento importante a don Arthur Levi Quintero, asistente en 2 oportunidades a los Juegos Olímpicos, en 1976 en Montreal y en 1980 en Moscú, galardonado múltiples veces a nivel nacional y a nivel internacional, pentacampeón suramericano de natación en Guayaquil 1978, deportista de la década en el departamento del Tolima en el año 1980, 6º puesto en la primera Copa Mundial de Natación realizada por la Federación Internacional de Natación en el año 1978, qué pena que no puse la fecha. Y bueno, estos son algunos de los, un deportista también de los más jóvenes en participar en unos Juegos Olímpicos del departamento del Tolima. Participó en Montreal en natación 100 metros libres y 4 años más tarde en 100 y 200 metros pecho. Llegamos a la década de los 2000, damos un salto bastante grande de los 80 a los 2000, son 20 años en los que ninguno de nuestros deportistas había estado presente, y llega el ciclista Freddy Excelino, uno de los pupilos también de Pedro J. Sánchez cuando viene del Líbano Tolima a entrenar acá a la ciudad de Ibagué. Había estado clasificado también a los Juegos Olímpicos del 2004, pero me relata que no pudo asistir a estos teniendo en cuenta que presentó una enfermedad y por ende el Comité Olímpico no lo dejó asistir así y le otorgó el puesto a uno de sus compañeros. Asistió a todos los eventos más importantes a nivel ciclístico, excepto al Tour de Francia. Participó en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, pero oficialmente su registro final significa DNF, que significa no terminó la competición. Campeón de la Vuelta a Malasia 2004, uno de sus títulos más importantes, y subcampeón en el clásico RCN del año 2006. El boxeador, primer boxeador en asistir, Oscar Eduardo Escandón Berrío, nacido en la ciudad de Ibagué, Tolima, criado en el barrio El Refugio. Conocemos que el barrio El Refugio es uno de los barrios, por decirlo así, más duros para formarse. Y bien, pues fue el primer boxeador que va a Atenas 2004. Fue orientado por nuestro querido Ernesto Ortiz, entrenador de la liga, Ernesto Ortiz, el papá de Raúl Ortiz. Y también fue orientado en un poco por el entrenador actual de la liga de boxeo de Tolima, Raúl Ortiz. Entre sus logros más importantes está ser profesional. Para él rescata mucho el ser profesional, tener 2 títulos mundiales en el año 2014 en Los Ángeles y 2 años más tarde en el 2016 en Washington. Múltiples logros también a nivel
nacional e internacional, quien consigue su paso a los Juegos Olímpicos del 2004 en el torneo clasificatorio olímpico americano. Quizás uno de los deportes que menos hemos participado, el primero es César Alberto Parra Bautista, quien le dio la mano al departamento del Tolima en este deporte. Participó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en la doma de ecuestres, individual mixto, ocupó la posición 46. Cuando asiste a estos Juegos, rápidamente cuento esta anécdota. Él va a Estados Unidos a especializarse en odontología. Él se queda allá, ve que este deporte ya es más apoyado, es más popularizado, por lo que decide pasarse a Estados Unidos, nacionalizarse estadounidense, y de acá inicia su base deportiva en los Estados Unidos. Representando a Colombia, únicamente participó en 2 mundiales, fue medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 1979 en Canadá, en Winnipeg, y representando a Estados Unidos sí fue medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2011 en Guadalajara y participó en eventos de nivel mundial. James Aurelio Rendón Villegas es el primer tolimense en participar de manera consecutiva en 3 Juegos Olímpicos de Fresno, Tolima. Tiene un palmarés impresionante, la verdad. Cuando yo hablé con él, cuando me lo envió, la verdad no sabía de dónde escoger qué logro colocar acá. Participó en 5 mundiales de marcha, plata en Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, oro en Campeonato Sudamericano 2007, participante desde el 2008 hasta el 2016 en los Juegos Olímpicos de verano. En las primeras 2 ediciones lo hizo desde los 20 kilómetros marcha y 50 kilómetros marcha en los Juegos de Río 2016, en donde fue descalificado. Me gustaría que se quedaran con este nombre y con este también, Arabeli Orjuela Sánchez, nacida en Líbano, Tolima, principalmente ella nace en el Líbano, Tolima, pero se cría en Convenio, es muy cerca al municipio de Líbano, participante en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en marcha 20 kilómetros. Su marca personal en los 20 kilómetros es de 1 hora 32 minutos y 40 segundos y su marca personal en 35 kilómetros es de 2 horas 53 minutos y 15 segundos. Su posición final en los Juegos Olímpicos es la posición número 40 y se van a ir reuniendo múltiples deportistas de estos principales lugares, como lo son el Líbano, como lo es Santa Isabel ahorita más tarde y el Fresno. Y llegamos al primer entrenador que ha participado en los Juegos Olímpicos, John Jairo Cruz, del Líbano, Tolima. Si bien es cierto, ha estado presente en 5 ciclos olímpicos desde el año 2008 hasta los pasados Juegos del 2024 en París, solo tuvo la oportunidad de llevar a 2 deportistas a estos eventos, correspondientes en el año con Paula Andrea Medina, de la Liga del Valle en el 2012, y con Lady Ruano, de la Liga de Bogotá en los Juegos de 2016. Guadalupe Cruz de la Cruz López, no sabíamos, creo que fue uno de las deportistas como más difíciles de indagar porque hay muy poco escrito a nivel periodístico incluso de ella. En sus primeros años se dedicó principalmente al deporte del fútbol. Luego viajó a Medellín, encontró este deporte y se fue haciendo una entrada en él para clasificar a los Juegos Olímpicos de Río en el 2016. En su momento estaba afiliada al Club Porra Caimanera de rugby de Medellín y hizo la posición final de las Tucanes, que es el nombre que recibe la selección Colombia de Rugby 7, ocupa la posición número 12. El Rugby 7 es rugby pero de 7. Es rugby pero de 7 jugadores, correcto. Y acá me van a llegar a decir, y bueno, de Morales Cauca, porque se encuentra acá nuestra deportista Ingrid Valencia, conocida por ser medallista de bronce en los Juegos Olímpicos del 2016, participante y siendo la primera boxeadora colombiana en participar en 3 ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos. Nace en Morales Cauca, pero
viene a entrenar al departamento del Tolima, su formación deportiva la hace acá en la Liga Boxeo del Tolima. Al ella clasificar lo hace por nuestra liga de la mano del profesor Raúl Ortiz, quien actualmente sigue siendo, bueno, ya se retiró, pero sigue siendo el entrenador de la liga de acá. Sus logros, creo que es una deportista que no es, habla por sí sola prácticamente. Ella ha alcanzado múltiples logros a nivel mundial e internacional. Y en la pasada fiesta mundialista de los Juegos Olímpicos llegó a semifinal y cayó frente a la francesa Sara Ourmont en 2024. Y sigue compitiendo a nivel local, ¿no? Sigue compitiendo a nivel local, pero ya dejó de competir a nivel internacional, sí señor. Y acá está su entrenador, Raúl Ernesto Ortiz, nacido en Ibagué, Tolima, entrenador no solo de la liga, sino licenciado también de nuestra Universidad del Tolima, quien también acompañó a Óscar Escandón en el año 2004 a sus preparatorios Juegos Olímpicos de Atenas, participante en los Juegos Olímpicos de Río 2016, 2020 y 2024, como bien lo tuvo también Ingrid Valencia. Algunos de sus palmarés es acompañarla a ella en todas estas diferentes competiciones. No, pero ellos también estuvieron en Londres, creo. No, profe. ¿No? No, señor. La primera participación de ellos fue en el año 2016. ¿En Río? En Río, sí, señor. Bueno, lo miramos. Bueno, señor. Jason Suárez Bocanegra, del Líbano Tolima también, ostenta el récord nacional de maratón con 2 horas, 10 minutos y 51 segundos, siendo la mejor marca nacional en su disciplina. Participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se van a quedar también con este nombre. Ostenta también múltiples títulos a nivel nacional e internacional. Su posición final en los Juegos Olímpicos del 2020 fue la número 15, siendo el mejor latinoamericano en esta edición de los Juegos Olímpicos. Laura Cristina Chalarca, como bien lo mencioné anteriormente, Santa Isabel, Tolima. En los Juegos Olímpicos compitió junto a César Herrera de la Liga de Bogotá. Ambos participaron por la Liga de Bogotá. En la marcha de relevos mixtos en 2024, este fue el debut de este deporte, de esta disciplina deportiva en estos Juegos Olímpicos, y ocuparon la posición número 19 en relevos mixtos de marcha con un tiempo de 3 horas, 3 minutos y 56 segundos. Y nos decimos, y bueno, ¿y quién llevó a todos estos deportistas que han participado en maratones, que han participado en marcha? Pues es Giovanni Castro. Giovanni Castro estuvo en 6 procesos deportivos de cara a los Juegos Olímpicos. Laura Cristina Chalarca estuvo con Jason Suárez Bocanegra, estuvo con James Rendón, con Arabelli y con otros también de la Liga de Bogotá. Licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte de la Corporación Universitaria Senda. Es el entrenador de atletismo de la Universidad Nacional de Bogotá. La verdad, para él no están más que todos los logros de él es llevar a sus deportistas en su formación como seres integrales, y así lo ha hecho durante más de 20 años y ha tenido bastantes resultados en lo que son los deportes del atletismo, las diferentes modalidades del atletismo. En los Juegos Olímpicos de la Juventud empezamos en el 2014 con Giselle Montaño, la deportista, la garrochista top que tuvo el departamento del Tolima. Fue quien saltó los 4 metros con 0,5 centímetros en los Juegos Nacionales del 2015, siendo la marca personal para ella. En ese momento fue récord nacional. La primera tolimense en asistir a unos Juegos Olímpicos de la Juventud. Lamentablemente su posición final fue que no terminó la competencia debido a que presentó una lesión en un hueso de su pie, y aún así siguió compitiendo y aún compite a nivel local. Su entrenador fue Nelson Enrique Barragán, profesor actualmente de la Universidad del Tolima, quien desempeñó sus estudios de pregrado y una de posgrado en la Unión Soviética.
acompañó los procesos de los deportistas, el primero en Nanjing en 2014 y el segundo en Buenos Aires, Argentina en el 2018. Es el entrenador de salto con pértiga. Y también tuvo deportistas destacados a lo largo de su carrera, como lo es Liliana Bermeo, Milena Cudelo, Giselle Montaño, Cristiana Alzate y las gemelas Bedoya, Karen y Tatiana Bedoya. María Clara Román es una de las deportistas que más ha estado cerca de obtener una medalla olímpica, en este caso en los Juegos Olímpicos de la Juventud. La mejor posición ocupada fue el cuarto lugar. En los 200 metros mariposa es la competición que la destaca ella y la ha destacado desde que es muy niña. Actualmente se retiró 2 años atrás. Es la campeona suramericana juvenil de natación en Cali 2017. Ha sido campeona nacional, participante en Juegos Nacionales y obteniendo grandes logros. Es la primera nadadora también en asistir a estos eventos por parte del departamento del Tolima y deportista del año en el 2015, galardonada por Accor Tolima. Karen Yulisa Cárdenas, otra jugadora de rugby 7, quien asiste a los Juegos Olímpicos de la Juventud en el año 2018. Ella tuvo un proceso similar al de Guadalupe de la Cruz. Ella nace acá, bueno, de ella no sé en dónde nació. Guadalupe nació acá en Ibagué, pero como rugby 7 se da principalmente en la ciudad de Medellín. Allí se encuentran incluso los principales clubes deportivos que tiene el territorio colombiano. Ella hace lo mismo, va a Medellín, le encuentra amor a este deporte y lo que hace es empezar a practicarlo y clasificar en el año 2018 en ese Sudamericano Femenil Juvenil en Brasil. Realiza su clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud. La otra garrochista quien acompañó el profesor Barragán es Karen Bedoya López. Ella participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud en el año 2018. Ocupó la posición número 11 de salto con pértiga con una marca de 3,60 m. Es pues plata en el Campeonato Sudamericano U23 en Bucaramanga en el año 2024, recientemente el año pasado, bronce en Juegos Panamericanos Junior en Cali 2021 y oro en Campeonato Suramericano U18 en Ecuador 2017, que es lo que le da el paso a esta deportista a que sea clasificada a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y en los Juegos Paralímpicos, 3 de ellos, Diego Fernando Cuesta es el primero, nadador olímpico, categorizado S12 y S13. ¿Qué ocurrió con él? Él tiene poca visión en ambos ojos debido a una mina que explotó en San Vicente del Caguán y afectó su visión. Representante de la Liga de las Fuerzas Armadas, participante en los Juegos de Río 2016 Paralímpicos y ganador de múltiples medallas también a nivel nacional e internacional. Seguimos con la natación paralímpica, pero en este año, en el 2024, en los Juegos Paralímpicos de París, con Kevin Alfonso Moreno Gualacó. Él presentó desde que nació un problema de contractura articular en sus piernas. Es categorizado S5 y compite en 50 metros libre y 200 metros espalda. Actualmente está posicionado como ranking final de 11 en los Juegos Paralímpicos, pero también a nivel mundial ocupa la posición número 11 como los mejores nadadores del mundo. Y finalmente Freddy Gómez, quien fue también a los Juegos Paralímpicos de París 2024, en este caso fue en fútbol 5 sonoro, y lo peculiar en este caso es que él no tiene ninguna discapacidad. ¿Por qué? Porque en el fútbol 5 sonoro el arquero es la única persona que puede participar sin ninguna discapacidad. ¿De qué se encarga él? No solo de tapar, no solo de ser el golero del equipo, sino también de organizar a su equipo en el terreno de juego. Su equipo profesional de fútbol de salón es Yogo Bonito Tolima, acá, y en los Juegos Paralímpicos de la selección ocupó la 4ª posición también, siendo uno pues, de los que más
ha estado cerca de una medalla olímpica. A manera de conclusión y rápidamente, coloqué estas tres conclusiones. La primera es que el Tolima deja huella en los Juegos Olímpicos. No podemos olvidar el contexto de donde todos esos deportistas han salido. Muchos han tenido que dejar el departamento, muchos han tenido que salir de su propia casa, por decirlo así, ir a buscar nuevos horizontes, o quizás simplemente lo hicieron porque la violencia, como bien ya lo mencionaba el profesor Luis Felipe, en el contexto nacional, tuvo que desplazar a todos estos deportistas. Pero es cierto que con ese trabajo estoy dejando huella, y estoy dejando huella a las nuevas generaciones de deportistas, de entrenadores, de tolimenses, que conozcan lo que se ha hecho por el departamento del Tolima, que conozcan y vean en estas personas mucha motivación, mucha ilustración de lo que podemos llevar a cabo nosotros como tolimenses. El significado de ser un olímpico, con quienes he tenido el placer de tener ya la entrevista, ellos me comentan sin yo preguntarlo, ¿qué es ser un olímpico? Pues ser un olímpico, más que tener el rótulo de Oli, es saber que por el Tolima han hecho cosas, que han hecho cosas desde el ámbito deportivo, que este ámbito deportivo que se encarga de mover masas. Por eso es que los Juegos Olímpicos es el evento deportivo más grande a nivel mundial, porque se encarga de la fraternidad, de la unidad, de la unión entre todos los países, y en este caso lo traemos acá a nuestro contexto tolimense. Y lo que hacen estos deportistas es unirnos por medio del deporte. Esto es lo que me han dicho muchos de ellos, más que tener el rótulo de olímpico. Y la significancia para el departamento del Tolima: si no lo hacemos nosotros, ¿quién va a hacer esto por el departamento del Tolima? ¿Quién va a destacar a nuestros deportistas, nuestros entrenadores, quienes en algún momento fueron importantes y lo siguen siendo? Pero entonces, si nadie le da esa importancia, ¿quién más lo va a hacer? Nosotros los tolimenses tenemos que demostrar que no solo hemos destacado en muchos otros aspectos de la vida social, sino lo hemos hecho también por algo que mueve mucha gente, que es el deporte. No solo se trata del fútbol, tenemos boxeadores, tenemos de halterofilia, tenemos múltiples marchistas, maratonistas, y esto es lo que nosotros tenemos que darle a nuestras nuevas generaciones. Tenemos que darle una voz de aliento a que ahora mismo que ya contamos con escenarios deportivos, que ahora este deporte puede emerger mucho más adelante, pues que lo hagamos como el territorio nacional que somos. Y pues esto ha sido todo, estos son los avances que llevo en mi investigación. Ha sido una tarea ardua contactar a prácticamente 22 deportistas, teniendo en cuenta que Lester Francel ya no está hoy en día acá, que ha sido una labor bonita, ha sido chévere yo tener mis contactos y que yo diga, uy, tengo a Helmut Levi en mi WhatsApp, tengo a Laura Cristina Chalarca en mi WhatsApp, o hablo con ellos, porque muchos de ellos me avisan, me escriben, me dicen, ay, Juan Diego, ¿puede hacerme tal favor? Y ahorita me pasó un caso muy, muy peculiar con Arabelli. Me escribió así de la nada, yo estaba tan tranquilo en mi casa haciendo cosas, y que a uno le escriba un deportista olímpico, pues, y con quien uno está haciendo un trabajo de grado, pues la verdad se siente satisfactorio. Entonces les agradezco a cada uno de ustedes quien estuvo presente en este momento. Espero haya sido de su agrado lo que les he compartido a día de hoy. Como bien lo mencioné, son unos avances, es una pequeña muestra de lo que ha sido mi investigación a lo largo de 3 semestres, y agradecido con el doctor Luis Felipe Conticha por permitirme también estar hoy acá con ustedes. Muchas gracias. Sea también la oportunidad de decirle al presidente de la academia, que también, como dijo Juan David, es muy chévere decirles que los jóvenes también quieren empezar a transitar por el tema de la historia, y que esta temática es muy chévere que la academia también comience a tenerla en cuenta desde esta posibilidad y esta oportunidad que la universidad nos ofrece, y que muy seguramente la vamos a aprovechar, y que vamos a traer a estos jóvenes a que se sigan vinculando. Así que cuente con nosotros. Muchas gracias, profesor Felipe y Juan Diego, por esta estupenda apertura
de un campo temático nuevo para la academia y que ciertamente nos deja muchos interrogantes, ¿no? O algunos interrogantes que no sé si entre el público virtual o presencial pueda haber. No sé si hay comentarios, aportes, preguntas. Bueno, sí. A ver, Hernando. Bueno, también hay que agradecerles a algunos de nuestros gobernantes, por ejemplo, Francisco Peñalosa, en los 70 cuando los Juegos Nacionales, y que fue el constructor pues presente en los Juegos Nacionales, y constructor de la avenida Quinta hasta la calle, hasta la 19. Eso pues era fantástico ver trabajar este señor hasta tarde de la noche en esa hora. Y también agradecerle a otros mandatarios como el doctor Luis H. Rodríguez, que nos destruyó los escenarios deportivos en el 2015. Muchas gracias. Bueno. Sí, acá. Sí, creo que quedó mal. Bien pueda, el participante del auditorio virtual, ¿quiere tomar la palabra? Sí, señor. Muy buenas tardes, compañeros desde Villavicencio. Adelante. Bien pueda, bien pueda. ¿Me están escuchando? Primero, pues, primero que todo, felicitar al profesor Fontecha, a usted y a la persona que hizo la intervención excelente. Y yo soy del departamento de Tolima, soy nacido en Ibagué, pero vivo hace 40 años aquí en la ciudad de Villavicencio. Y realmente me ha hecho recordar mucho la historia de las famosas canchas del barrio de Belén. Ya había una piscina, me acuerdo mucho que había una piscina ahí, ahí al pie de ese sector, arriba donde está la escuela, ahora ya la institución educativa Diego Fana. Yo hace unos 15 días estuve en la ciudad de Ibagué en los Juegos Deportivos de la COR, soy periodista deportivo, les comunico que muy interesante la exposición sobre los deportistas de nuestro departamento de Tolima. Aquí estamos haciendo también una historia, ya he escrito 2 libros sobre el deporte del meta, la memoria deportiva del meta y la antología del fútbol, y precisamente todos esos recuentos que se han en la participación de Tolima en los Juegos Olímpicos la estamos haciendo nosotros precisamente sobre los Juegos Nacionales del departamento de meta desde 1954, cuando está en tendencia, y ahora cuando es de departamento. Entonces me agrada que me han dado la oportunidad a nombre del meta como tolimense en estas palabras. Muchas gracias. A usted, muchas gracias por su intervención. Bueno, ¿otra persona? ¿Qué? Ahí está el comentario de Aldana. Ah, sí. Muchas gracias a Jorge Elías. Sí, claro, tiene razón con lo del ciclismo. También es una disciplina muy importante para el departamento. Bueno, yo tengo una pregunta para los expositores. Pues ustedes saben que en el campo en la disciplina de la historia, en la ciencia histórica, hay pues como algún tipo de cualidad en este tipo de conocimiento, o mejor, el conocimiento histórico se cualifica en la medida en que usa el método comparativo, en la medida en que establece magnitudes, proporciones, y trata de encontrar como jerarquías. En este caso, por ejemplo, a nivel deportivo, ¿cómo está el Tolima en el ámbito nacional? Es decir, podríamos hacer un tipo de análisis de una cobertura nacional, pues tratando de ponderar dónde hay más presupuesto, más escenarios, más deportistas, más medallas, en donde hay más problemas, en fin. Entonces, uno siempre busca, ¿no?, que la región, la ciudad a la cual uno pertenezca, pues la pueda ver como en un contexto, ¿sí?, a través de la comparación, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos con respecto
a nuestros vecinos, Cundinamarca, Huila, Valle, Caldas, ¿no? Quindío, Risaralda, o a nivel nacional, la región de Tolima-Huila con respecto a la región Caribe o a la región Pacífico, no sé. Y ahí habría que preguntarnos con qué variantes vamos a hacer esa clasificación. Podríamos tomar, por ejemplo, qué departamentos han ganado medalla olímpica. Ahí ya estamos. Pero también de fondo sería preguntarnos por el concepto de deporte. ¿Cuál es el concepto de deporte que subyace en este tipo de presentaciones y de victorias? ¿Cuál es el concepto de deporte que subyace en los escenarios? ¿Cuál es el concepto de deportes que subyace en la familia? ¿Qué tan importante es para la familia que hoy en día un hijo esté en este tipo de actividades y sea campeón? Recuerden que hace mucho tiempo uno le decían, o juega o estudia. Pues no, ya hoy en día el deporte es una profesión. Entonces es empezar como a mirarlo desde qué tópico teórico lo voy a hacer o desde qué variante lo voy a mirar y lo voy a clasificar, de tal forma que justamente este tipo de investigaciones son las que nos permiten. Cuando él hablaba, me preguntaba, bueno, ¿y cuál es el municipio que entonces más deportistas nos ha dado a nivel olímpico? Y habría que mirar Líbano y Ibagué. Ah, bueno, pero ¿y por qué? ¿Cómo? ¿Es que tengan muy buenos escenarios o qué? ¿O es la familia? ¿O es la alimentación? ¿O es porque se fueron? Justamente, este es un abrebocas con los estudiantes y con la academia que nos permitiría pensar qué vamos a hacer con este tipo de estudios y de qué manera los vamos a proyectar. Y a nivel nacional, la mejor presentación del Tolima fue justo después de Juegos Nacionales, o sea, en 1974 en Pereira. Claro, teníamos todo después de los Juegos, teníamos entrenadores, teníamos deportistas, teníamos escenarios. Nunca más volvimos a mejorar el puesto 13 que se consiguió en Pereira en cuanto a medallas de oro. De ahí no hemos podido superar esa presentación. Ya. Bueno, de otra parte, en el ámbito educativo, en las instituciones educativas, en los colegios, ustedes saben que hay unos problemas serios en materia de disciplina, en materia de valores, en materia de actitudes, de bullying, en fin. Y sabemos, obviamente, que el deporte es junto con el arte, con la ciencia, parte de una educación integral. Entonces, también sería interesante que en este tipo de investigaciones hubiera, digamos, como unos ponderados, ¿no? De cómo en los colegios se ubica el deporte dentro de todo ese concepto de la educación integral, ¿no? Y cómo y qué acciones, qué políticas, qué regímenes en la vida escolar existe para inducir, ¿no? A esta juventud que está pues sufriendo una cantidad de problemas de drogadicción, de violencia intrafamiliar, de hambre, a veces como de pérdida del sentido de la vida. En fin, yo creo que vale la pena que estos campos de la investigación deportiva se articulen con otros componentes del concepto de la educación en la escuela formal y establezcan ponderaciones que permitan orientar a las directivas académicas y al profesorado a implementar acciones que traten como de ir a intervenir este tipo de problemáticas que hay, sociales que hay en el interior de los colegios. Había un participante que quería... sí, Edwin, por favor. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Primero que todo, felicitar al doctor Felipe Contecha por el trabajo que ha hecho con todos los estudiantes del programa de educación física de la Universidad de Tolima, por el aporte que nos ha brindado desde la parte educativa, pedagógica, el crecimiento que hemos tenido a nivel personal y profesional. Soy docente también de la Universidad de Tolima, colega del doctor Felipe. Felicitar a Juan Diego por esa presentación, ese trabajo que ha hecho hasta el momento ha sido muy valioso. Tenía también más que todo una pregunta para Juan Diego. ¿Cuáles fueron de pronto los obstáculos que pasaron por ese trabajo que ha venido realizando? Y de este trabajo y de esto que ha presentado, ¿cuáles son esos futuros estudios de los cuales usted podría derivar para otros estudiantes? Gracias. Muy buenas tardes, profe, un gusto saludarlo también.
Bien, profe, uno de los obstáculos principales, siento que no fue de pronto en un primer plano conocer quiénes habían sido los deportistas. ¿Por qué? Porque yo dije, hay fuentes y sé de dónde puedo indagar de ellos. Entonces, por eso lo primero que hice fue indagar al profesor Luis Felipe, que él me diera de pronto un contacto que tenga, y desde ahí empecé a orientarme. Empecé a orientarme, luego lo hice por medio de fuentes periodísticas, lo hice por medio de periódicos tanto digitales como en papel. Vine acá a la biblioteca de Chandía, realicé mis estudios, pero dije, bueno, ya sé quiénes son. Lo difícil es ahora es ver cómo llego a ellos. Creo que ha sido una de las dificultades que he afrontado principalmente, puesto que muchos ya no están acá en Ibagué, ya no están ni siquiera en el territorio colombiano. Tengo algunos deportistas que hasta el momento no he podido contactar, por más de que de pronto hable incluso con aquellos que fueron a la misma edición de Juegos Olímpicos. Siento que ha sido un poco tedioso llegar a ellos, incluso lo he hecho por medio de mis redes sociales. Me ha tocado escribirles, esperar si me responden, si no, incluso entre los mismos deportistas pedir ayuda, decir si me pueden ayudar de pronto a conseguir el contacto. Y siento que ha sido una de las principales dificultades. ¿Me repite la otra pregunta, profe? La otra era de ese trabajo que puede derivar estudios a futuro por otros colegas suyos, otros estudiantes, compañeros, que quizás puedan ir a mayor profundidad con respecto a lo que tú vienes haciendo o qué puedes sugerir con respecto a ese trabajo para futuros estudios. Bien, como lo mencionaba también el presidente ahorita mismo, mi trabajo en este momento es cualitativo, pero yo me he llegado a preguntar, porque con el doctor Luis Felipe Contecha, cuando estábamos preparando esta exposición, estábamos preparando y dijimos, y bueno, y si comparamos al departamento del Tolima en cuanto a logros o medallas, a qué deportistas, cuántos han ido en relación a otro departamento, yo me quedé pensándolo porque si bien es cierto que en el deporte muchas cosas hablan de logros, hablan de medallas, hablan de diplomas olímpicos y todo este tipo de cosas, pues en mi caso en este momento lo estamos haciendo bajo las experiencias vividas, bajo todo lo que afrontaron nuestros deportistas. Entonces siento que sería cambiar un enfoque cuantitativo de pronto en futuras investigaciones a quien desee tomar ese tema. Incluso también lo pueden hacer mediante estudios de caso, sentar y decir, bueno, este deportista, si ha sido el que más ha participado, ¿qué puedo obtener de él? ¿Qué información puedo obtener de él? O comparar entonces al departamento del Tolima con otra delegación. Muchas gracias. Juan Diego, muchas gracias y felicitaciones nuevamente. A usted, pues, muchas gracias. Bueno, yo creo que hemos llegado a un muy buen final. Perdón, José Omar, bien pueda. Toma la palabra. Buenas, ahora sí, mi nombre es José Omar Lozano, Alzate. Les agradezco a Felipe, me ha parecido interesante lo que está realizando con sus alumnos y con el tema del deporte, básicamente del Tolima. Yo quiero aportar, darles una iniciativa, porque Juan Diego, que creo que fue el que expuso ahorita lo de los Juegos Olímpicos, ¿no es cierto? Sí, yo diría que sería bueno, y yo me comprometo a aportarles un poquito, porque tengo la historia de los Juegos Nacionales y la participación de Tolima en los Juegos Nacionales desde, es decir, toda la trayectoria, y con el mayor gusto yo les puedo aportar, porque pues esa es la base del deporte nuestro, la participación en Juegos Nacionales. Y también de pronto sugerirle, porque habló de todos los deportes, Juan Diego, en la participación, pero también a veces hay anécdotas que ayudan, anécdotas positivas y negativas. Sé, por ejemplo, que hubo un deportista de pesas que participó en los Juegos Olímpicos, iba a ser medallista,
y desafortunadamente se comió un pollo antes del pesaje y pues no pudo participar e iba a ser supuestamente medallista. No, estuve mirando para darle el nombre, pero no encontré porque pues la carrera como que no se lo piden a uno, no sé si siempre que ustedes tenían que hacer esa carrera. Estos son aportes buenos porque son aspectos positivos y negativos que pueden también inducir a mirar que eso no puede volver a pasar, por ejemplo, en un deporte de donde hay medallas en juego y de pronto por un error, por una inocentada, pues se pueda perder una medalla, como fue en ese caso, porque eso lo manifiesta su entrenador de armero, de un deportista de armero. No puedo yo asegurar el nombre en estos momentos, pero yo tengo por ahí esa parte. Muchísimas gracias, profe Omar Lozano. La verdad, vamos a tener en cuenta mucho su aporte y también agradecerle por esa historia que nos puede aportar en la natación del departamento del Tolima. Bien conozco también que fue entrenador de Helmut Levi, entonces agradecerle mucho por su aporte. Con el mayor gusto les facilito la historia de los Juegos Nacionales desde la versión que iniciaron hasta la última y la historia de la natación del Tolima. Yo prácticamente fui uno de los nadadores que inició con el profesor Ramón Gargacha en natación en Ibagué. Gracias, profesor Omar. Bueno, muchísimas gracias a Fres por su asistencia y nos convocamos para nuestra próxima sesión el próximo martes. Feliz tarde. Gracias. No lo de Armendáriz. Estupendo. Creo que nos dejaba, ¿ah? Diego, felicitaciones. El de la incorporación que nos entrenaba para nos íbamos Promisorio. todo lo que nos tocó a nosotros. Gracias, profesor. Gracias por acompañarme.